Este vídeo no quería salir. Lo intenté grabar de 1000 formas distintas, con pizarras, con libretas, hablando, con tablets, de 1000 maneras, y ninguna me parecía lo suficientemente buena para hablar sobre este tema que es la filosofía, o más bien la importancia de la filosofía en la sociedad y cómo la sociedad ha hecho ver a la filosofía como una herramienta inútil, y vamos a ver cómo la filosofía, como esta ciencia no productiva, tiene todo su poder en que sea inútil. Y no inútil en el sentido despectivo de la palabra, sino en el sentido que la sociedad le ha otorgado por ser una ciencia que no genera a simple vista. Puede ser que no me entiendas ahora mismo, pero vamos a profundizar en este tema y espero que entiendas y que comprendas por qué la filosofía es totalmente tu aliada y por qué la filosofía te va a servir para ser y para lograr todo aquello que quieres en la vida. De verdad espero que veas este vídeo, me escuches y entiendas y profundices en por qué la filosofía es la clave para absolutamente todo lo que tenga que ver con lo mental y el pensamiento. Y sobre todo que te enamores de una disciplina que a mí me ha dejado totalmente enamorada, que es la filosofía. No es quizá lo que la sociedad, lo que el mundo te ha hecho creer que es, una ciencia casi muerta, una ciencia de señores mayores con traje, leyendo libros, porque realmente la filosofía, como bien se dice, es la madre de todas las ciencias, y espero que este vídeo de verdad te sirva muchísimo, para que así cambies tu perspectiva sobre la filosofía y entiendas por qué la filosofía ha sido y es la madre de todas las ciencias y qué tiene para ofrecerte en una sociedad en la que la información está a un clic y en una sociedad que parece que no quiere que exista la filosofía o que se siga propagando. ¿Qué ocurre? ¿Por qué parece que la filosofía está muriendo? ¿Por qué? Porque vivimos en la era de lo digital. Vivimos en la era en la que si algo no se mide por resultados, por me gustas, por polémica, por dinero, no es útil. Es decir, ¿para qué pensar por ti mismo cuando puedes consumir opiniones aparentemente válidas y opiniones que te hacen sentir parte de un grupo, que te hacen sentir que tienes la razón, que te hacen sentir superior? ¿Para qué pensar más allá de eso cuando tienes opiniones, cuando tienes pensamientos en bandeja? Ese es el engaño del siglo XXI que se está cometiendo, por desgracia, en el que las personas creen que tienen opiniones por simplemente coger y robar opiniones ya hechas. Una opinión es algo que se forma y la filosofía es el claro ejemplo de cómo la opinión se forma. Y es que la filosofía no sirve para dar respuestas fáciles. Analicemos de dónde viene la palabra filosofía. Filos realmente significa amor por y sofía significa sabiduría. Es decir, si traducimos literalmente a la palabra filosofía, esta sería amor por el conocimiento. La filosofía no es una religión, no es una ideología y no es nada que suponga algo totalmente estricto, pactado, sino que la filosofía es algo que evoluciona constantemente. Se hace preguntas que aparentemente no son prácticas, pero que son profundamente humanas y que demuestran eso que nos diferencia de todo el resto de animales, la razón. Sin filosofía, el ser humano pasa a ser únicamente un animal más del mundo que no reflexiona, que no piensa y que sobre todo no razona. La filosofía nos demuestra que el ser humano es un ser que razona y cuando la utiliza, éste puede desarrollarse como un individuo que utiliza el razonamiento. La filosofía es esa ciencia que se pregunta todo lo que el resto de ciencias no hace, como por ejemplo, ¿qué es el bien? ¿Qué es la justicia? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es justo? ¿Qué es injusto? ¿Qué determina el límite de la libertad? Y en un mundo que se está desarrollando continuamente, estas preguntas son más importantes que nunca, porque ¿quién va a determinar el límite de la IA, de la inteligencia artificial, si nadie se pregunta cuál es el límite de la libertad? ¿Qué es el bien? ¿Qué es lo injusto? ¿Quién va a determinar todo esto si no existen filósofos, si no existen personas que se pregunten por todas estas cuestiones? El resto de ciencias, como por ejemplo la física, la astrofísica, la química, la biología, se hace preguntas y tiene respuestas que son bastante, por decirlo de alguna manera, cerradas en comparación con las preguntas y respuestas que tiene la filosofía. La filosofía se hace preguntas para constantemente
generar miles y miles de respuestas que pueden ser válidas si son bien fundamentadas. ¿Y por qué se dice que la filosofía fue la madre y es la madre de todas las ciencias? Porque la filosofía fue ese amor por la sabiduría que llevó a la biología a interesarse por el universo, por los porqués del funcionamiento del mundo, y la filosofía fue también aquella ciencia que generó ese interés, esas preguntas por todo lo que rodeaba al mundo y al ser humano. La filosofía es ese motor que lleva a las personas a interesarse por todo lo que les rodea. La filosofía surgió cuando el ser humano ya tenía cubiertas la mayoría de sus necesidades básicas y miró al cielo y se preguntó: ¿por qué? ¿Por qué el cielo es como es? ¿Por qué el cosmos es como es? ¿Quién ha hecho que esto sea así? ¿Quién ha compuesto el mundo? ¿Quién ha compuesto el universo? ¿Por qué las personas somos como somos? La filosofía es la que se pregunta todo eso. Y la filosofía no puede morir porque la filosofía somos nosotros. La filosofía es la razón. La filosofía es todo lo que hace generarnos constantemente preguntas de por qué, cómo, cuál, dónde. Eso es filosofía. Y quien diga que la filosofía es absurda, que la filosofía está muriendo, simplemente está demostrando que la filosofía, una vez más, es lo más importante que existe porque es lo que está dictaminando su pensamiento. Y no quiero resultar limitante al decir que la filosofía es lo más importante del mundo, porque no. Quiero decir que la filosofía es muy importante para desarrollar el pensamiento y el raciocinio. No quiero decir que sea lo más importante del universo, porque eso es totalmente subjetivo. Para algunos lo más importante es el dinero, para algunos lo más importante es el amor. Y para mí, entre muchas cosas, como lo ya he mencionado, dinero, amor, salud, hay un factor muy importante que es la razón y es desarrollar el pensamiento, y ahí entra la filosofía como motor principal para mi persona. Si para ti no es así, es totalmente respetable porque tendrás tus razones y la filosofía te habrá permitido tener todos tus argumentos. Pero es indudable que la filosofía es una gran herramienta para desarrollar el pensamiento crítico y para, sobre todo, no morir en una sociedad en la que parece que la ignorancia está por todos lados y acechando constantemente a la libertad de pensamiento y a, sobre todo, la madurez intelectual. Entonces me dirás, vale, ¿cómo practico entonces la filosofía? Me encanta la filosofía, quiero pensar, quiero desarrollar mi pensamiento. La filosofía está en todos lados. Haces filosofía incluso cuando te preguntas cómo aplicar la filosofía. La filosofía es el hecho de nunca dejar de preguntarse y de buscar respuestas, pero siempre llevadas y fundamentadas mediante la razón, es decir, mediante el interés constante sobre el mundo, sobre el universo, sobre todo lo que te rodea. Y es cierto que a un nivel mucho más estricto la filosofía es una ciencia, un tipo de ciencia que se estudia, que se practica y que está completamente formalizada. Pero de forma más popular, de forma más simple, podríamos decir que la filosofía está en todos lados y que está en tu mano no dejarla morir. Y bueno, seguramente lo que más te suene o te resuene sobre filosofía ahora mismo en la sociedad actual que nos encontramos sea el estoicismo. ¿Qué es el estoicismo realmente? Porque se está asociando muchísimo a la filosofía. Siento que es un tema que está en auge totalmente, a pesar de haber estado presente a lo largo de siglos. ¿Y qué es realmente esto? ¿Por qué el estoicismo está siendo como la venta directa de la filosofía? ¿Y qué podemos sacar de todo esto? Básicamente el estoicismo fue uno de los muchos movimientos que existieron en la antigua Grecia hace más de 2000 años, y hay algunos de ellos que han ido resonando, entrando otra vez en debate a lo largo de las épocas, y básicamente el estoicismo destaca porque ha sido vendido, ha sido hablado por muchos de los pensadores más conocidos. Uno de los emperadores más importantes de su época, como fue Marco Aurelio, ha resonado mucho en la sociedad actual en la que nos encontramos. Concretamente, el estoicismo, a pocos rasgos y a grosso modo, nos dice algo así como que debemos de centrarnos en lo que podemos controlar y dejar de lado todo aquello en lo que no podemos ejercer un cambio significativo. Es decir, cambiar aquello que está en nuestra mano y dejar de lado aquello que no lo está. En una sociedad que parece que está completamente infestada por la ansiedad, supongo que esto resuena mucho entre la gente, ya que
hace fijar nuestro foco en todo aquello que podemos controlar para así de alguna manera reducir ese diálogo interno de todo aquello que no está en nuestra mano. Pero ¿qué ocurre con todos estos movimientos que de repente entran en auge y llaman totalmente la atención del mundo? Pues que dejan atrás todos esos movimientos que a lo largo de la historia también han sido importantes, tanto para la filosofía como para el ser humano. Es decir, limita a la filosofía como corrientes como estoicismo, cuando la filosofía es una disciplina que ha estudiado todo lo que te puedas imaginar que nos rodea y que está en el universo. De hecho, cualquier problema que tengas, cualquier pensamiento siquiera que hayas tenido en tu mente, posiblemente ya haya escrito sobre él algún filósofo de la historia en algún libro. Es decir, si lees filosofía, seguramente te sientas muy identificado y descubras muchísimas cosas, tanto sobre ti mismo como sobre el mundo, sobre problemas que puedes resolver, que tienen solución. Puede ser que sobre todo te sientas menos solo, que te sientas comprendido y que sobre todo desarrolles una sensibilidad, una resolución de problemas mucho más amplia que si tan solo te centras en leer estoicismo o que si tan solo te centras en esa parte de la filosofía, esa parte de lo que sea, porque al final la filosofía es simplemente un ejemplo de cómo algo puede, por modas, morir o sobresalir, porque todo en esta vida, en ciertos momentos de la historia, va a cobrar más fama o va a cobrar menos fama. Todo esto es un recordatorio de que el conocimiento siempre va a estar ahí y que está en tu mano adquirirlo, llegar a él, deslumbrarte por él, ser una persona mucho más desarrollada culturalmente, mentalmente, filosóficamente, o simplemente quedarte con lo que la sociedad superficialmente te está diciendo que te quedes. Ahí está en tu mano si actuar o quedarte totalmente alejado de todo lo que el conocimiento, la filosofía, las ciencias tienen para ofrecerte. El estoicismo y la filosofía de alguna manera ha servido como una especie de marketing para que las personas y los consumidores sientan que están adquiriendo una información de algo más de calidad, una información más compleja, por simplemente venderte que pienses, actúes como un estoico, cuando simplemente te están vendiendo una vez más que pienses de una manera monolítica, que pienses de una manera única, cuando no tiene por qué ser así. Entonces, ¿qué ocurre? En un mundo en el que las ciencias parecen cada vez ordenar más el mundo, la filosofía se presenta como una especie de ciencia, como una especie de disciplina que desordena todo. ¿Por qué? Porque puede destruir un argumento por simplemente la razón. Puede destruir miles de pensamientos por simplemente analizarlos. Y en eso recae todo el poder de la filosofía, porque en el pensamiento es donde ha residido el cambio en el mundo. Sin pensamiento, sin personas que hubiesen pensado sobre cómo hacer lámparas, sobre cómo hacer bombillas, sin personas que hubiesen pensado sobre cómo ir más allá de lo que existe, el mundo no hubiese sido como está siendo, jamás hubiese sido como nos lo imaginamos. Es decir, sin personas que vayan más allá de lo que vemos a simple vista, el mundo no evoluciona. ¿Y qué ocurre con la filosofía? ¿Por qué la filosofía no es útil en la sociedad actual en la que nos encontramos? Porque la filosofía, en una sociedad, una vez más, que te presenta ante opiniones, pensamientos que aparentemente parecen verídicos, que aparentemente nos hacen sentir cómodos, ¿qué pasa cuando te atreves a pensar más allá de lo que te han enseñado, de lo que se te presenta? Que ya no tragas cualquier verdad, ya piensas más allá de todo argumento. Y eso no siempre te hace sentir cómodo. Si llevas toda una vida repitiendo una verdad, cuando te digan que esa verdad quizá no sea 100% verdad, puede ser que algo dentro de ti se sienta totalmente incómodo y que sienta que una disciplina que te hace constantemente estar cambiando de pensamiento, moldeándote a nuevas formas de pensar, puede ser que eso no te haga sentir cómodo y por tanto te genere cierto rechazo porque no sea lo habitual para ti. ¿Y qué ocurre? Que la filosofía te da algo mucho más valioso que tener la razón. Puede ser que la filosofía, o al practicar la filosofía, sientas que nunca tienes la razón. Y es que la filosofía te enseña, te hace darte cuenta de que tener la razón o no es lo importante a nivel de pensamiento y a nivel de libertad.
La razón no te hace libre, te encadena a pelear constantemente por ver quién tiene la razón, quién no la tiene, te encadena constantemente a esta lucha de ego por ver quién desarrolla mejor su pensamiento o quién lo desarrolla de peor manera. Cuando la filosofía, cuando la estudias, cuando te centras en ella, cuando realmente adquieres el legado que tiene y nos ha dejado la filosofía, te das cuenta que el poder de la filosofía reside más allá de los plenos argumentos, que la importancia de la filosofía reside en esta constante evolución que te permite pensar. Y aquí, ya que estamos hablando de la filosofía, me parece vital hablar sobre el concepto que ya Aristóteles nos mencionaba, que es el zoon politikon o el animal político. Es decir, el ser humano es un animal político. Es decir, no quiere decir que el ser humano sea simplemente un animal que convive en sociedad, algo que es una obviedad, sino que el ser humano es completamente humano cuando reside en una comunidad política. Es decir, una comunidad que está medida por lo justo, por lo injusto, en una comunidad que mide la justicia y que vela porque la justicia se cumpla. Es decir, cuando el ser humano es capaz de debatir, plantear distintas opiniones y llegar a lo más justo, a lo más sano, a lo más bueno para el ser humano, sino cuando el ser humano vive en sociedad para que la sociedad funcione de forma justa para todos y cuando el ser humano utiliza la palabra, el logos, para desarrollarse en una comunidad política, en una comunidad de personas. Y en este sentido la filosofía es vital porque la filosofía es lo que nos hace preguntarnos sobre lo injusto y sobre lo injusto. Y quizás sea bueno preguntarnos por qué la gente está tan en desacuerdo con la política que condiciona sus países, por qué las personas cada vez están menos de acuerdo con los pactos, con los acuerdos que tienen los países entre ellos, porque quizá la polis, porque quizá la palabra no esté siendo empleada para velar por el conjunto de la comunidad política, sino que esté siendo velada para otro tipo de cosas, como por ejemplo el bien personal antes del bien social. Todo esto son preguntas que la filosofía nos hace plantearnos. Y no es filosofía rechazar a un sistema político, a presidentes, por pensar que estos no están pensando en nosotros. Eso no es filosofía. Filosofía es pensar eso y buscar en soluciones, ir más allá del problema y centrarnos, buscar todo aquello que puede beneficiarnos y que puede beneficiar a la sociedad. Pero este es solo un ejemplo que nos afecta a nivel social actualmente. La filosofía trata miles de temas y nos permite tratar miles de temas como son la muerte, la inteligencia artificial, hasta qué punto la inteligencia artificial puede resultar útil para la ayuda psicológica de las personas, hasta qué punto las redes sociales nos afectan mentalmente o no. La filosofía es esa herramienta que nos permite ir un paso más allá de todo lo que rodea al mundo. Y creo que más que nunca es vital y de verdad espero que practiques la filosofía, te intereses por la filosofía, ya no solo que leas sobre Nietzsche, Platón, Aristóteles, las meditaciones de Marco Aurelio, ya no solo que leas sobre todo eso, sino que el ir siempre más allá, no asumir siempre verdades como templos, sea un hábito en tu vida. Así que sí, la filosofía no sirve para nada. La filosofía no te va a hacer rico, la filosofía no te va a dar más me gustas, la filosofía no te va a hacer la vida más fácil, la filosofía no va a bajar los impuestos, la filosofía por sí sola jamás te va a dar nada, como jamás te lo va a dar nada en la vida. Pero la filosofía va a permitir que tu pensamiento se desarrolle continuamente y que no muera. Así que ya bien te interesen las matemáticas, el dinero, la física, la biología, la belleza, sea lo que sea que te interese, recuerda que la filosofía tiene una rama dedicada estrictamente a todas esas cosas que te interesan. La lógica, la estética, la metafísica, la epistemología. Así que piensa en tu próxima pregunta, piensa en la primera pregunta que te hiciste. Ahí siempre residió la filosofía. Así que recuerda la frase de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir siempre va a poder soportar cualquier cómo.